Yo siempre he sido claro. Yo creo que la judicatura debe ser independiente, debe ser objetiva, debe ser Hola. imparcial. Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias, Carlos. ¿Y tú qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Todo bien? Todo muy bien aquí, pues con el gusto de que me invitaras. Yo estoy aquí, la verdad, feliz de estar con ustedes. Nos costó un poquito coordinarnos, ¿no? Así un poco, la verdad es que, pues, agendas o circunstancias que pasan, pero bueno, muchas gracias, al contrario. Luis, quiero comenzar por tu presentación. Porfa, compártenos tu nombre completo, el puesto que estás desempeñando ahora, el puesto que estás pretendiendo. Cuéntanos esta parte, por favor. Claro, sí, yo soy Luis Eduardo Juárez Martínez, soy secretario de Tribunal Colegiado, en el Tribunal Colegiado de Materias Administrativas de Trabajo. Actualmente estoy en funciones de magistrado y el lugar que busco es precisamente ocupar ese cargo de magistrado, pero ya como una persona titular. Ya le sabes. Ya le sé. Pues sí, de hecho desde 2016 me han estado nombrando en funciones en muchas ocasiones. Ok. Más adelante te voy a preguntar qué se siente ser magistrado, pero... Ok. Vamos con a eso, calma. ¿no? Sí, claro. Luis, quiero empezar por tu formación. ¿Quién es tu familia? ¿Dónde te formaste? ¿Cómo estudiaste? Cuéntame un poquito de esa parte. Sí, mira, pues yo estudié de inicio en la UNAM, en la Ciudad de México. Pues ahí hice mi carrera. Finalmente me titulé por Ceneval y demás. También hice una especialidad en la Escuela Judicial, maestría en Derechos Humanos. Pero no solo eso, el propio Poder Judicial, desde que yo inicié ahí, pues me di cuenta que tiene mucha oferta académica. Realmente tiene muchos cursos, ¿no? De todos los temas, desde temas de, ¿cómo se llama?, de liderazgo y demás, hasta temas jurídicos sobre todo, ¿no? Obviamente de perspectiva de género, sobre todo después de la reforma de 2011, empezó luego con derechos humanos, perspectiva de género, derechos de las infancias, además obviamente temas concretos, ¿no? Temas de responsabilidad civil, Ok. cuestiones penales. La reforma de 2008, por ejemplo, también pues viví todos esos cursos que dan. Obviamente algunos los puedes tomar, otros no, pero sí, todo el tiempo te están dando capacitación, entonces tienes la posibilidad de estar ahí, además de que el trabajo diario pues te hace estar estudiando, Claro. ¿no? Obviamente. ¿Cuánto tiempo llevas en Poder Judicial? 25 años ya. 25 años desde el... 2000. 99, sí, pues mi hermano es 99, entonces sí, por ahí le calculaba. Sí, Ok. sí, desde el 2000. Luis, quiero comenzar por tu vida personal y vida familiar, ¿no? No Ujú. todos los candidatos, debo de decirlo, aperturan esta parte de ellos, ¿no? Ujú. Cuéntanos un poquito de tu vida personal, familiar. Sí, bueno, pues soy casado, tengo mis hijas, una tiene 25, otra 15. ¿Qué más puedo decir? Pues de alguna manera me casé joven, entonces por eso a lo mejor no me ven tan grande, aunque yo creo que ya tengo mis años, ¿no? Ok. Pero sí, bueno, la verdad es que es una oportunidad de crecimiento el tener todas estas relaciones personales, porque como pareja pues tienes que ir creciendo, ¿no? Tienes que ir evolucionando, porque al final de cuentas tú llegas con una idea y formar una pareja es a veces complicado porque pues tienes que entenderte, adaptarte, eh, también a la vez pues aprender a decir qué te gusta, qué no te gusta, a su vez escuchar qué no te gusta y qué no le gusta a tu pareja, y pues todo eso es complejo. Pero con una buena pareja yo creo que es algo que puede funcionar. Yo creo que sobre todo la disposición. Yo creo que Claro. el amor es de querer, a lo mejor por eso se llama también cariño, ¿no? Es de querer estar con alguien y eso nos hace decidir día a día, querer seguir juntos. Y en cuanto a las hijas, bueno, los hijos, pues ¿qué te puedo decir? Es un aprendizaje constante de mejora. Incluso mi hija la grande luego me dice, oye, es que mi hermana la trata de cierta manera. Pues sí, ni modo, a ti te tocó experimentarlo primero, ya a la segunda ya tengo un poco Claro. más de experiencia y pues ya le toca distinto, ¿no? Que también es diferente. Con la grande, por ejemplo, hacíamos un montón, bueno, sobre todo yo, que íbamos a patinar, íbamos a todos lados, porque pues estaba yo más joven. Y además incluso hasta el trabajo era distinto, porque pues yo empecé de oficial judicial. Bueno, antes de eso estuve en una notaría, pero un poco tiempo. Pero cuando recién entré acá al Poder Judicial, de oficial judicial y demás, tenía menos responsabilidades, obviamente, y eso me permitía a lo mejor estar un poco más con ella. Y ahora con la chiquita, por ejemplo, pues es distinto, no es tan fácil, hay más compromisos laborales, simplemente ahora la candidatura, ¿no? Claro. Que nos absorbe mucho tiempo. Ok. Y tú a la edad físicamente ya no tienes tantas ganas, ¿no? De ir al parque o de andar en el sol. Es distinto. Ya. Son Oye, cosas distintas. sabrás que en materia laboral es predominante la conciliación. Sí, claro. ¿Concilias en tu vida de pareja? Así, bueno, en la vida de pareja, bueno, depende, porque pues hay veces ya sabes el chiste, ¿no? De que dices, yo soy la última palabra, y que dices, sí, mi amor, y pues ya, no hay más que hacer. Pero sí, obviamente siempre es hablar, siempre es tratar pues de encontrar una solución, porque de otra manera no puedes estar. A lo mejor la solución es decir, tienes razón, a veces eso no importa, hay cosas que no son relevantes,
y pues Claro, no pasa sí. nada. Diría mi papá, todo sí. Sí, pues sí, esa es la conciliación, sí, todo sí. Sí. Bueno, no lo mismo en materia laboral, ¿verdad? Oye, Luis, y digo, para cumplir con el requisito del video, ¿algún mensaje que quieras que tu familia vea en este video en un futuro? Si quieres particularizar, está bien. Sí, pues yo nada más lo que quería decirles es que recuerden que todo lo que hago es pensando en ellas, en nuestra familia, en que estemos bien, que salgamos adelante y que se sientan orgullosas, ¿no? de lo que hago. La verdad es que mi trabajo siempre, yo me siento orgulloso de todo lo que hago. Realmente el Poder Judicial por eso me gusta, porque es un lugar noble donde tú lo único que tienes que hacer es cuidar derechos de la gente. Entonces, tratar de dar lo mejor en eso es algo que a mí me satisface y que espero que las haga sentir también orgullosas. ¿Quién es tu consentida? Ah, eso sí no puedo decir. O sea, sí la hay. No, porque no hay, por eso dije no lo puedo decir. No hay. Ok. Luis, te formaste en la UNAM. ¿Cómo eras de estudiante? ¿Cómo fue tu primer pasantía? Cuéntanos un poco de eso. Mira, en cuanto a pasantías y eso, la verdad es que mi tío trabajaba en una notaría, entonces ahí fue donde estuve haciendo pues prácticas. De hecho, desde antes, cuando cambié creo que de la secundaria a la prepa o de la prepa a la universidad, de la prepa a la universidad, tampoco estaba tan chiquito. Mi tío me invitaba a que fuera, ¿no? Oye, ¿por qué no te vienes en las vacaciones y demás? Ah, pues bueno, entonces me gustó porque realmente yo no hacía algo, o sea, yo estaba muy chico, ni siquiera era como un trabajo, pero me fui dando cuenta de qué es lo que se hacía, cómo se manejaba. De hecho, a veces me decían, oye, pues no seas malo, puedes llevar estos papeles a la firma tal banco, ¿no? Y ya yo iba pues, súper joven, súper chico, y me acuerdo, por ejemplo, mucho en un lugar que era de un banco específicamente. Llegabas ahí para las firmas de las escrituras y tú hablabas, ¿no? Por un telefonito, que no sé qué, que si voy a bajar, ¿no? Ya bajaba y ya llegaba pues un abogado. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Y yo decía, ay, licenciado, ¿no? Todavía ni entraba a la universidad y ya me decían licenciado. Yo me sentía como chistoso, realmente muy, muy, muy joven. Entonces yo creo que todo eso me fue marcando. Ya después ya sí entré un poco más formal en esa área, ya que entré a la universidad y ya estaba ahí, y demás. En la escuela, fíjate que en la universidad, yo creo que nunca fui de la gente así como que de los matados o eso como se dice, sino que más bien un poco más relajiento, un poco más relajado, pero siempre me gustó, sobre todo, ¿sabes qué? La oportunidad de platicar con grandes maestras o maestros. Por ejemplo, tuve la suerte, mi mamá también es abogada, y a ella le tocó en su época que le diera clases de Derecho Romano el maestro Floris Margadant. Ok. Entonces, yo cuando fui a la universidad también me tocó ese maestro, pero en otra materia totalmente distinta. A mí me dio sistemas jurídicos contemporáneos. Y la verdad me encantó su materia porque, pues no sé, era un señor que se sentaba y traía todo aquí en su mente, ¿no? Y te platicaba de los sistemas romanistas, de los sistemas anglosajones, el sistema de Japón y demás. Y él, no sé, te invitaba, o sea, con esa plática pues a meterte más en esos temas. Y a mí eso me gustó mucho. También tuve mucho acercamiento con un maestro, ya en paz descanse, todos ellos pues, ya tienen un buen rato. El maestro Alberto F. Senior, me acuerdo. Él me dio sociología jurídica y con él realmente terminábamos la clase y yo lo acompañaba caminando desde la universidad hasta Insurgentes, donde él tomaba su transporte. Y íbamos platicando sobre reflexiones filosóficas, o sea, según yo no era matado, ¿no? Pero la filosofía siempre me ha interesado mucho. Incluso la filosofía, la literatura. Incluso tuve la oportunidad de participar cuando todavía estaba en la prepa en el concurso de ensayo José Martí, de ensayo de José Martí, y gané el primer lugar ahí en la UNAM. Entonces, siempre me han gustado esos temas. Oye, bueno, son dos preguntas. La primera, ¿quiénes fueron tus padres? Mi mamá es Marisela Martínez y mi papá Luis Manuel Juárez. Okay. Mi papá es contador y mi mamá es abogada. ¿Un mensaje para ellos? Bueno, pues que los amo y que pues sin ellos no estaría yo aquí, ¿verdad? Pero que les agradezco mucho todo el apoyo que siempre me han dado y que espero siempre poder contar con ellos, o sea, que siempre estén aquí. Okay. Que no se me vayan. Sí. Oye, Luis, ¿tu filósofo favorito? Yo creo que, híjole, es que está difícil porque todos te aportan algo, ¿no? Pero yo creo que mi mayor influencia a lo mejor es Sócrates. Sócrates es de los que más me gustan, precisamente porque yo creo que lo más importante, y eso me ha marcado mucho para poder aprender algo, es empezar con humildad y entender que no podemos saberlo todo. Entonces, partiendo de ahí podemos cuestionarnos sobre la respuesta a la que podamos llegar. Y eso pasa mucho en las sentencias. Por ejemplo, tú puedes, o sea, si tú traes un prejuicio porque tú crees que ya
eso debe ser de cierta manera, eso te ciega o te corta la posibilidad de poder entender el problema a lo mejor desde otra perspectiva, ¿sí? Claro. Pero si tú vas en blanco o lo más en blanco que puedas, porque también es difícil que como seres humanos nos apartemos de todo prejuicio. Si tú vas en blanco o por lo menos consciente de los prejuicios que puedes tener, es más fácil que puedas llegar a una sentencia que pueda ver el problema real, un problema que a lo mejor para ti es desconocido o es ajeno porque, pues, no sé, supongamos, ¿no? Un problema de la gente indígena. Pues a lo mejor yo no soy indígena, entonces mi mente no alcanza a comprender del todo cómo es que una persona de esa etnia puede entender el mundo o entender las costumbres o entender un hecho. Y entonces yo voy a partir desde mi concepción y voy a dar una respuesta que a lo mejor puede no ser justa partiendo de eso. Si yo lo valoro desde esta perspectiva, tratando de llegar en blanco, pues a lo mejor puedo meterme más y decir, bueno, ¿cuál es el problema? ¿De qué se trata? ¿Qué afecta a estas personas? Y entonces ya así puedes dar una respuesta más adecuada, más justa. ¿Es una definición de imparcialidad? Sí, de alguna manera sí. Yo creo que tiene mucho que ver con la imparcialidad porque te quitas de prejuicios. Bueno, de hecho no es imparcialidad, es objetividad. Okay, claro. Objetividad porque es quitarte prejuicios que tú traigas para resolver el asunto partiendo no de lo que tú crees, sino de lo que está en el expediente, de lo que dicen las leyes y ya. Claro. Ya me contestaste varias de las preguntas que tenía por hacerte, ¿no? De los profesores. ¿Cuáles eran tus materias favoritas y las no favoritas? Híjole, las no favoritas, no sé. ¿Sabes qué? Derecho económico no era mi favorita, pero porque el maestro que tuve, no voy a decir el nombre, no, digo, ya seguramente también ya no nos acompaña en este mundo, pero él tenía un libro y se llegaba a sentar y con su materia, ¿no? De teoría económica era la materia que me tocó a mí, y nada más estaba leyendo el libro, tal. Entonces, pues, le tratabas de preguntar y no te decía. Entonces nada más el señor se sentaba y se ponía a leer su libro, en lugar de explicarte qué viene en ese libro o por qué llegó a esas conclusiones. Entonces, esa creo que fue de mis peores experiencias. Las mejores, yo creo que fueron... Administrativas y del trabajo. Administrativas y del trabajo. Fíjate que sí, lo administrativo sí me gustaba mucho. De hecho, tuve un maestro que todavía está por ahí, él sí todavía subsiste, el doctor Miguel Cobian. Él lo tuve me parece que en Derecho Constitucional el 1, y él me parecía muy interesante. Yo ya trabajaba en el Poder Judicial, yo ya veía juicios de amparo, no como secretario, todavía estaba como oficial, pero yo ya tenía cierto acercamiento. Y entonces cuando llegué a su materia, él empezó a hablar de los derechos constitucionales y entonces eso me abrió un poco el panorama en cuanto a por qué ciertas cosas en el juicio de amparo se dan de cierta manera. Entonces creo que esa materia me gustó mucho porque además el doctor sí llegaba y explicaba y decía, ¿no? O sea, más allá de leer libros o textos, sino que llegaba y él trataba de dar la explicación, pero de una manera sencilla y agradable. Entonces a mí me gustó mucho, creo que eso fue de las favoritas, además de sociología y de sistemas jurídicos contemporáneos, que ya te comenté que tuve experiencias muy, muy buenas. Creo que esa, Derecho Constitucional. Okay. Y de hecho yo me considero más constitucionalista porque pues de ahí parte todo. Ok. Luis, me comentaste que eras secretario en un tribunal colegiado. Así es. ¿Qué hace un secretario? Pues un secretario se dedica a proponer. El secretario es el que analiza de primera mano el expediente y hace una propuesta de solución, la primer propuesta. Pero es la propuesta que debe de ir más detallada porque a final de cuentas es la persona que se encarga de revisar todo lo que hay en el expediente. O sea, son los ojos y los oídos de las personas titulares, ya sea juez a juez, magistrado a magistrado. La persona secretaria es quien se encarga de revisar, de escanear, de tener en su mente todo lo que viene en el expediente. Y a partir de ahí, partiendo de eso, genera una primer propuesta. Esa propuesta se pasa a la persona titular y ya es la persona titular quien determina si la propuesta es adecuada o no. Puede haber retroalimentación. Oye, sí, pero yo tengo dudas. A ver, en este punto se probó esto, se ofreció esto, lo demás. Y la persona secretaria, como es la que conoce el expediente, es quien tiene que dar esa información. Y porque puede ser relevante para dar una respuesta. A lo mejor claro, la persona secretaria dice, no, pues a mí no me pareció relevante, pero la persona titular sí dice, no, necesito que me expliques esto para saber entonces qué criterio se va a tomar. Se explica y entonces ya se construye la solución. Ok. En términos
digamos, lo no tan técnicos, Luis, ¿cómo es que la función de un secretario o en particular la de un tribunal colegiado, cómo impacta en la vida de una persona de a pie? Digo, yo lo sé porque yo soy litigante, pero en una persona de a pie, en una persona común y corriente, ¿cómo impacta en su vida el tribunal colegiado? Híjole, es súper importante. Realmente no nos ponemos a reflexionar en eso, pero las sentencias de los tribunales colegiados son la última palabra en la resolución de los conflictos. O sea, si tú tienes a lo mejor, como ustedes, ¿no? Que están en derecho laboral, un juicio laboral, se va a resolver, va a tener una sentencia y la última opción que tú vas a tener para defenderte de esa sentencia o de lo que pasó en ese proceso es el juicio de amparo, y ese juicio de amparo lo va a conocer un tribunal colegiado. Y lo que diga el tribunal colegiado en su sentencia, ya no hay más, ya es inatacable. Entonces es súper relevante la labor de un tribunal colegiado. Se tiene que hacer un trabajo con seriedad, con profesionalismo, porque está de por medio a veces la subsistencia de la gente, tratándose no sé, de pensiones, a veces nada más el pago de indemnizaciones, pero o la reinstalación, que puede ser también el sustento para una familia, ¿no? O sea, a veces nosotros no pasamos por alto que cada asunto tiene su importancia y a lo mejor puede ser más o menos para mí, pero para cada gente tendrá su propio peso y puede depender de eso, pues la propia vida de la familia. ¿Importan las condiciones particulares de cada persona cuando resuelves un asunto? No importan, bueno, no importan en términos generales. También es cierto que sí se considera, por ejemplo, la perspectiva de género o la perspectiva de las infancias o a veces también los derechos de las personas adultas mayores. No es que sea una cuestión particular, sino que se toma en cuenta el contexto en que todo ese grupo de gente puede estar por esas condiciones, ya sea por cuestión de edad, por ejemplo, las menores de edad o las que tienen una edad avanzada, o el género, ¿no? El género de las personas. En el caso de las mujeres, por ejemplo, se puede tomar en cuenta el contexto a que se enfrentan cuando están embarazadas o cuando son objeto de acoso sexual. Por supuesto que eso sí se considera. En específico, el de una sola persona, no, pero sí en un contexto grupal. Claro. Sí. Es decir, cuando resuelves, visualizas ese contexto. Claro, sí, es una obligación de todas las personas juzgadoras el visualizar esos contextos, porque eso permite que se dé cumplimiento al mandato de la Constitución de no discriminar. Porque si los dejas de lado, puedes generar efectos negativos para todo ese grupo de personas. Por ejemplo, el que no viéramos que las mujeres embarazadas están en un momento delicado, pues ¿qué pasaba antes de la perspectiva de género o antes de todos estos criterios? Que la parte patronal presentaba un escrito de renuncia y ya nada más porque estaba firmado o con huella digital de la persona trabajadora, se decía que había renunciado y ya. Actualmente se ve ese contexto y se dice, incluso la Corte ya hay un criterio que ahí ha emitido, que dice que pues no es creíble que una mujer embarazada renuncie a su empleo, precisamente porque en ese momento tiene más necesidad de su trabajo, porque ese trabajo le va a dar, para empezar, recursos y también seguridad social que le va a permitir pues atender el parto, ¿no? Y demás cuestiones. Ok. Luis, me referiste ahora a lo que hace un secretario. ¿Qué hace un magistrado? ¿Qué es el cargo al que aspiras? Sí, claro. Mira, afortunadamente he tenido la oportunidad de estar en el cargo, pues ya te digo, varias veces, muchas veces. Y lo que hace un magistrado es tomar en cuenta las propuestas de las personas secretarias, analizarlas, valorarlas y tomar la decisión. O sea, lo que hace el magistrado, en este caso, en mi caso, cuando estoy como magistrado, es tomar la decisión, saber si estoy de acuerdo o no con la propuesta. Obviamente, para saber si estoy de acuerdo o no, la cuestiono. También me encargo de mejorar si es que considero que no está bien construida, por ejemplo, la propuesta. Hay veces que a lo mejor uno puede pensar que el sentido es correcto, por ejemplo, que sí es que hay que amparar. Pero no basta que el sentido sea el adecuado, sino que hay que ver todo el contexto. Y entonces a lo mejor puedo decir, sí ampara, pero aquí faltó contestar esto y esto también debemos amparar porque esto va a dar efectividad a la protección de los derechos de la gente. Porque si no, a lo mejor podemos llegar a una sentencia que no pueda cumplirse o sentencias parece que dan algo, pero a la vez realmente no dan nada, ya en la realidad, no okay. Benefician. ¿Discutes esos asuntos? Claro, sí, en el tribunal, precisamente se llama tribunal porque somos 3 integrantes. Ya una vez que el magistrado aprueba la propuesta, se lista el asunto para verse en una sesión. En esa sesión se discute con las otras personas, obviamente se reparten las propuestas para dar cierto tiempo a que se estudien
Y ya en esa sesión, las personas juzgadoras, pues lo que hacemos es debatir sobre los asuntos. Sobre todo cuando el asunto es cuestionable o no cuestionable, sino cuando hay visiones de vista distintos, no Ok. puntos de vista distintos. 2 preguntas, Luis. La primera, se las hago a todos mis invitados. Claro. ¿En derecho hay empates? En derecho de empate, no. Bueno, en las sentencias no puede haber un empate. Siempre tiene que haber una mayoría y solamente cuando hay mayoría, entonces ya sale el asunto. Lo que sí puede haber es que se rechace un proyecto. A lo mejor no es que sea empate, simplemente no está bien definido, falta un estudio adecuado de ciertas cuestiones y el asunto se rechaza, se returna, es decir, que se le manda. El turno es algo así como la lotería, ¿no? Que, a ver, te voy a dar la mano de cartas y a ti te toca un as, Claro. a ti un 2 y demás. Entonces, el asunto que a mí me tocó era el as, pero la propuesta para resolver no les gustó a la mayoría, nadie lo aprueba y el asunto en la sesión se puede decir que se returna, te voy a pasar el as para que ahora tú te ocupes de ver qué onda con ese asunto. Y entonces ya se tendrá que generar una nueva propuesta y hasta que se resuelva en donde por lo menos por mayoría de 2 votos pueda encontrarse una sentencia. ¿Juegas 21? Sí, juego 21. ¿Y en 17 pides? O sea, ¿cómo? Ajá, para llegar a 21 en 17 pides. ¿Sabes qué? Es que no juego 21, juego Blackjack. Ajá, por eso. ¿Pero cuál es el 17 o cómo? Ajá, tienes... Cuando tengo 17 sí. que sí pido carta. Depende. ¿Sabes qué? Me gusta mucho, aunque se supone que no se puede, ¿no? Pero si ves que han salido muchas cartas grandes, igual y sí te avientas. Ya. Pero si ves que no han salido, dices, bueno, ahí sí la pienso, ¿no? Ya. Perdóname que no he entendido tu pregunta. ¿En un colegiado entonces hay democracia? Democracia, pues mira, yo creo que la democracia es que la democracia no se define en cuanto a, o no se limita a una votación. Eso no es democracia. Democracia es que las decisiones se tomen atendiendo a el beneficio colectivo y a la menos afectación de los grupos minoritarios. Porque, por ejemplo, es un concepto a lo mejor complejo. En Grecia la democracia era que toda la gente participaba en las cosas del Estado, ¿no? Actualmente pues eso no se puede. Bueno, y toda la gente también es relativo. No era toda la gente, era nada más la gente varona. Bueno, varón, los hombres y hombres libres. No los esclavos, no. Mujeres y niños, no. Gente externa que no fuera, ¿cómo se llama? Que no fuera de Grecia, tampoco. O sea, extranjeros. No. Entonces, su democracia es rara, pero la idea de la democracia es la que permeó hasta nuestros días. Y esa idea es la de que las decisiones se tomen, o incluso las figuras jurídicas o las instituciones se hagan con esa finalidad de beneficiar realmente a toda la sociedad. ¿Qué es un voto particular, Luis? Un voto particular. Bueno, es cuando tú no estás de acuerdo con un proyecto y entonces emites una especie de resolución alterna donde tú expones tus razones por qué no estás de acuerdo y quizá cuál es la solución que tú habrías optado. Ok. ¿Por qué razón se deja un voto particular ahí en autos? Para que las partes tengan claridad sobre las razones de por qué tú no estás de acuerdo. Por ejemplo, en mi caso, llevo mucho tiempo, como ya te comenté, que he estado en funciones y no había emitido un solo voto particular. Apenas emití uno en un asunto laboral, justamente, en el que la mayoría en el tribunal estimó que en el nuevo proceso laboral la parte patronal podía subsanar defectos de los documentos con los que acreditó su personalidad, los podía subsanar en el incidente de falta de personalidad. Entonces yo voté en contra porque la mayoría del tribunal estimó que sí era adecuado y yo considero que no, porque hay preclusiones procesales que deben respetarse. A final de cuentas, la ley establece 15 días para contestar la demanda y dentro de esos 15 días tú tienes la obligación como ente patronal de exponer lo necesario, de aportar tus pruebas y de aportar los documentos que acrediten la personalidad de quien te representa. Por esas razones que yo estimé que no era adecuado, que se permitiera que en un momento posterior se subsanaran esos documentos o los defectos o las cuestiones que le faltaban a esos documentos para demostrar esa personalidad. Claro. Concuerdo. Sí, no sé los cosas, pero yo concuerdo. Sí, Luis, gracias. Pasando un poco a este tema, ¿cómo es el día a día de un magistrado? O sea, digo, me comentaste que ya lo has vivido como por periodos intermitentes. Sí, claro. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es tu jornada laboral?
¿Cómo meditas un asunto? Cuéntanos esa parte, por favor. Híjole, sí, está complicado, pero qué buena pregunta, porque yo creo que nadie nos ponemos a pensar eso, ¿no? ¿Qué hace un magistrado? Normalmente a lo mejor piensan, pues es un cuate que nada más está ahí y alza la mano y dice... De 9 a 3. De 9 a 3 y aprobado y ya estuvo, ¿no? O sea, no es eso. Realmente es una responsabilidad muy grande para empezar, porque en lo interior tú eres consciente de que lo que tú decidas pues va a afectar para bien o para mal a alguien. A lo mejor a una parte patronal que va a tener que pagar, en el caso de los asuntos laborales, ¿no? A una parte patronal que va a tener que pagar ciertas cantidades que a lo mejor pueden parecerme pocas o muchas, pero yo no lo sé. Cada ente patronal sabrá sus finanzas. A lo mejor esa condena le puede llevar a la ruina, no lo sé. O también de la gente que trabaja, que necesita su subsistencia, que a lo mejor pues de eso depende su familia y el sustento diario, ¿no? Entonces, para empezar es eso, la responsabilidad que tú tienes, pero ya en la práctica lo que es el trabajo es pues revisar los asuntos, tú los meditas, los analizas, cuando son los tuyos, cuando tú los estás elaborando, y ves qué propuesta o cómo pueden mejorarse. Finalmente construyes la decisión y ya la pasas. Pero cuando ya se listan y tienes las de tus compañeras o compañeros, pues es revisar esos asuntos, ver el expediente a lo mejor para tener claras las cosas de que que se va afirmando en la sentencia. Tú vas verificando si es cierto, no es cierto, o a lo mejor vas viendo no sé, algún tema donde tienes una duda, ¿no? Oye, de este tema me parece que había una jurisprudencia, entonces pues ya vas y checas, ¿no? O estás pensando a lo mejor la mejor solución que puede haber para uno u otro caso. Porque, por ejemplo, eso de las mejores soluciones es raro. Generalmente los asuntos bueno, en mi caso, yo les encuentro una solución y generalmente cuando ya me decido, no hay variación. O sea, creo que a lo mejor la jurisprudencia y la ley es clara y me va a llevar a una conclusión. Y quizás donde pueda haber más discrepancias es en la valoración de las pruebas, ¿no? Para eso también se requiere una buena argumentación que deje claro por qué se valora una prueba de cierta manera, por qué se le da cierto alcance o por qué se le demerita o se le resta valor. Eso es donde puede haber más discrepancia. Pero en cuestiones jurídicas sí hay asuntos donde tú puedes optar por uno u otro. Por ejemplo, yo tuve un asunto en una inconformidad donde había dos formas de hacerlo, a la forma tradicional y bajo una perspectiva a lo mejor de privilegiar la protección de derechos. Y entonces finalmente, ahí no estuve como magistrado, estuve como secretario. Finalmente la magistrada con la que estoy optó por la segunda opción de dar privilegio al derecho humano, más allá de formalismos, y pues por ahí nos fuimos. ¿Sí? Pero las dos estaban bien sustentadas, las dos propuestas estaban bien sustentadas. Ok. ¿A qué hora inicias? Bueno, temprano, pero... Es que inicias temprano, pero terminas quién sabe a qué horas. La verdad es que, mira, antes de las 9 de la mañana tú estás con las cosas de la casa y demás, pero llegas y no te paras. Bueno, en mi caso yo no me paro, ¿no? Estoy ahí desde las 9 y hasta las 3, pero en casa sigues. O sea, quizá a lo mejor te llevas trabajo. Por ejemplo, yo este fin de semana tengo ahí las carpetas porque el tribunal listó el jueves, entonces estoy revisando los asuntos. Hay veces que tratas de empatar con la vida familiar, por ejemplo, a lo mejor dices, bueno, ahorita no me pongo a hacer esto, hoy que es sábado, ¿no? Hoy que estoy aquí, no lo hago, pero en la noche ahí estás. Incluso el jueves pasado me decían unas compañeras, oigan, es que ahora sí lo veo muy mal. Le dije, no, ¿cómo crees? Pues que me veo muy mal, o qué me pasó. No, es que sí se ve cansado. Le dije, bueno, pues es que también está complicado. Porque deja de decirte que también doy clases en la escuela judicial. Entonces la semana pasada tuve de 8 a 10 clase de argumentación jurídica para las personas secretarias, para las que están haciendo el curso de especialidad. Ok. ¿Autores de argumentación? Híjole, no sé porque hay muchos, y a mí realmente lo que me gusta más en la clase, o sea, ahí vienen los textos, ¿no? Y se los comparto a las compañeras y compañeros, y hay varios puntos de vista, pero a mí lo que me gusta más es enseñarles para empezar lo básico, porque creo que a veces la construcción de un argumento empieza desde lo más simple, desde la literatura contemporánea, es más, ni la contemporánea, cualquier clase de literatura tiene argumento, una novela tiene un argumento, un poema tiene un argumento, tiene un inicio, un fin. Todo eso es importante que lo vayan viendo, porque a mí me ha tocado que no solamente personas que se dedican al litigio, que uno puede decir, ay, no, es que redactan mal o lo que sea, ¿no? No lo digo por ustedes para nada, no tienen el gusto de ver sus demandas, pero
Pero hay veces que puedes tú criticar a la gente de fuera del Poder Judicial, pero no es algo de fuera. También dentro del propio Poder Judicial hay sentencias que tú las ves y pues no sabes dónde empieza y dónde termina el argumento. Okay. Entonces sí hace mucha falta esos temas y esa capacitación para entender que pues tienes que ir partiendo de una construcción de premisas para que esas premisas te vayan llevando a una conclusión, que además es súper relevante porque, como lo decíamos antes en el propio Poder Judicial, el Poder Judicial habla por sus sentencias. Sí, las sentencias son las que legitiman desde el punto de vista tradicional la labor del juez. No importa que sea a favor o no, pero que se exponga por qué sí o por qué no. Okay. Por lo menos que sepan de qué se trata. Exacto. Vamos a hacer un pequeño corte, por favor. ¿Cómo, güey? ¿Por qué? No, güey. ¿Todo bien? ¿Estás enfermando, güey? Ya. Luis, vamos justo rebasando el minuto 30. Ok. Se va de volada, ¿no? Sí, rapidísimo. Te hago un par de preguntas más. Por aquí, o más bien te hago, si quieres, 2 preguntitas. Uh-huh. Ya después te voy a empezar a preguntar de candidatura, propuestas, ese tema. Ok. Y ya para ir cerrando el tema. Ok, ¿de acuerdo? perfecto. Sí, sí. Para grabar los otros 2 videos, pero ya ¿cómo se llama? Se va rápido, ¿no? Sí, no inventes. ¿Qué se te han hecho? 3 minutos, 2 minutos. Sí. Sí, no sé. Yo ni sé cuánto ha pasado. La verdad es que... ¿Listo? Sí, listo. Gracias. Perfecto. ¿Listo? ¿Todos listos? Dime. Va, continuamos. Gracias, Luis. Quisiera hacerte en este sentido, Luis, 2 preguntas. Sí. La primera, ¿los jueces lo saben todo? No, nadie puede saber todo. O sea, yo creo que, no sé si seas religioso, pero yo creo que solo que seas Dios podrás saberlo todo. Y es como lo que justo te comentaba al principio. O sea, no puedes pensar que lo sabes todo. Siempre tienes que cuestionarte. O incluso cuando hay algún tema en el que tú creas que ya hay algo definido, siempre debes de cuestionarte y checar, porque también ustedes lo saben, cada semana se emiten jurisprudencias nuevas. Cada semana los criterios van avanzando. El derecho es dinámico. Todo el tiempo hay reformas, hay nuevos criterios. Y a lo mejor un tema que ya estaba definido ya no sirve de nada porque la ley ya cambió. Y entonces la jurisprudencia que aplicaba a ese supuesto pues ya ni siquiera sirve. No te va a decir cómo vas a resolver. Entonces no puedes saberlo todo. No puedes. Es imposible. Claro. Luis, debo de decirlo, sabrás que yo hago en vivos en TikTok. Sí. Y normal, yo creo que recibimos, no sé, 1000, 2000 comentarios en un live. Y una de las cosas que más nos preguntan es ¿por qué tardan tanto los amparos? A ver, pudiera parecer que es una pregunta como para encasillarte a algo, pero en realidad no lo es. Quiero hacerte esta pregunta por lo siguiente, Luis. A veces a nosotros los litigantes nos dicen, es que mi juicio de amparo dura 1 o 2 años. Y les digo, sí, es que el tribunal de amparo tiene asuntos complejos, tiene mucha carga de trabajo, tiene poco personal. Es una chinga, perdóname la palabra. Uh-huh. Tú que estás ahí dentro del tribunal colegiado, ¿por qué tardan tanto los expedientes? Mira, tardan tanto por varias razones. Para empezar, porque cada asunto tiene que revisarse de manera detallada. Entonces, esa es la primera razón. No puedes dar una propuesta de solución si no tienes en claro todos los elementos que están ahí en el juicio. Porque, como te dije, ya no va a haber vuelta atrás. Si nosotros decimos es verde y va a ser cosa juzgada. Entonces, no podemos afectar indebidamente a algunas de las 2 partes. Si no se piensa bien el expediente. Si no se revisa bien el expediente y se piensa bien la solución, la propuesta Correcto. de solución. Entonces, esa es la primera razón. La segunda razón es que, pues, y precisamente por eso, bueno, partiendo de esa razón, hay un cierto límite de asuntos que se pueden revisar en la semana. Por ejemplo, en el caso del tribunal colegiado donde estoy, y que es el caso de muchos tribunales colegiados, generalmente se ven unos 12 asuntos por ponencia a la semana, 12, 14 a veces, asuntos por semana. Entonces, si lo piensas, son los que tú vas como magistrado, tú generas, tú los revisaste y generas las propuestas. Pero para el día de la sesión, no vas a resolver esos 12. O 12 o 14. Vas a resolver tus 12 o 14 más los 12 o 14 de la otra ponencia y los 12 o 14 de la otra ponencia. Entonces, en total ya son 36 o 34, 12 o 42 asuntos que se van a ver en un solo día. Entonces, donde se van a discutir y se va a ver si está adecuada la propuesta. Entonces, a lo mejor
pues uno piensa, ay, podrían resolver más. Es que no, porque humanamente es imposible que se puedan resolver más por un solo órgano, porque demeritaría mucho la calidad de las sentencias. O sea, ¿de qué sirve que resolvamos 100 asuntos y si para que sean rápido vamos a decir, ay, ¿sabes qué? Hay una violación procesal aquí y te lo regreso para que se vuelva a hacer todo el procedimiento, y a lo mejor esa violación procesal ni siquiera tiene relación con nada o no va a cambiar en nada. Nada más lo vas a mandar al expediente a que se tarde otros 2 años más en otro lado para quitártelo de encima. Entonces, esa no es la idea. En los tribunales no resolvemos así. En los tribunales resolvemos tratando de dar la respuesta que menos tarde para ya resolver el asunto en concreto. De hecho, por ejemplo, tenemos la obligación de resolver casi siempre el asunto de fondo, o sea, de dar la respuesta ya concreta de cómo va a salir. Por ejemplo, si tú lo que quieres es que te digan que eso es blanco, la idea es que la sentencia diga que si sí es blanco o si no es blanco, más allá de otra cosa. ¿Y por qué? Bueno, claro. ¿Y por qué? Pero hay veces que no se puede, pero tendría que ser la excepción. No podemos ver ahorita porque faltó una prueba pericial en esto. Entonces, y no se ofreció y no se desahogó y fue indebidamente desechada. Entonces, repónganse porque sin eso no puedo, o sea, sin esa lupita no puedo ver si de veras es blanco o no. Entonces, sí hay razón para que lo regrese. No sé si ustedes han visto muchos, ¿no? Ay, es que faltó una firma no sé dónde. Claro. Y vas de regreso y nada más para una firma, ¿no? O sea, y yo a veces digo, exacto. Bueno. Entonces eso es lo que se trata de evitar. Claro, entiendo entonces, Luis, que la tardanza es por darle prioridad a cada uno de los asuntos de forma igualitaria. Así es, bueno, es porque la calidad no nos permite sacar más, o sea, dentro de lo humanamente posible y por la cantidad de personas que trabajan en los órganos, no es humanamente posible que saquen más. Porque, por ejemplo, podríamos decir, bueno, que metan más personas secretarias. Como magistrado no vas a poder revisar más asuntos de los que ya revisas, solo serían 3 magistradas o magistrados. Entonces, aunque hubiera más personas secretarias, realmente lo que necesitamos es más órganos. Incluso en un tiempo el Consejo de la Judicatura lo que hizo fue sacar tribunales auxiliares, no sé si les tocó ver esa figura, porque lo que decían es, bueno, a lo mejor ya nada más es la cuestión para que resuelvan los asuntos, que no vean ningún trámite y ya nada más creamos tribunales pues así como de la mitad para acá, o sea, ya todo el trámite que lo haga el mismo tribunal y lo manden nada más a un lado donde va a haber personas secretarias y magistrados y ya nada más saquen las respuestas. Exacto. Luis, estás como candidato para magistrado. Cuéntame, primero, tema de boletas, segundo, tema de redes sociales y propuestas, por favor. Claro, bueno, en la boleta me toca estar en la boleta rosa, en la que dice que es para magistradas y magistrados. En la sección de los hombres soy el número 21, ahí me pueden buscar, Juárez Martínez Luis Eduardo. Entonces ahí estoy, Juárez en Querétaro. Me pueden buscar ahí. ¿Qué número es? El número 21. Número 21, ok. ¿Redes 21. sociales? Redes sociales estoy en Facebook, en TikTok, en Instagram, en X también. Entonces pueden buscarme donde gusten, ahí ando. ¿Igual con tu nombre nada más? Sí, con mi nombre, que me busquen. Perfecto. ¿Tienes alguna verificada? Sí, la de X. Okay. La de X está verificada. Perfecto. ¿Propuestas, Luis? Por favor. Propuestas. Bueno, mira, realmente las propuestas son, para empezar, mantener la calidad de las sentencias, ¿no? Mantener la calidad de las sentencias, mantener la objetividad y la imparcialidad en las sentencias, porque también mucho se ha cuestionado de esta nueva etapa, ¿no? No solo por fuera, o sea, no solo la sociedad lo ha cuestionado, sino también dentro del propio Poder Judicial. Hay mucha gente que siente que quienes nos postulamos a lo mejor ya tenemos un interés político o de otra naturaleza y a lo mejor entonces se está sacrificando la independencia judicial, ¿no? Entonces mi propuesta es esa. Yo siempre he sido claro. Yo creo que la judicatura debe ser independiente, debe ser objetiva, debe ser imparcial y por esa razón esa es parte de mi propuesta. La segunda propuesta que yo quiero hacer, que yo hago, es que así como de alguna manera tengo la posibilidad, hago el esfuerzo por aportar en lo académico en la escuela judicial, yo creo que el Poder Judicial debe acercarse también a otras instituciones, como a lo mejor la UAC, la UCEBEC, porque la cultura jurídica me he dado cuenta que está en todos los demás ámbitos estudiantiles, está muy, muy dejada de lado. O sea, no hay una cultura jurídica más que, a menos que te metas a la carrera de Derecho, pues ahí ves cosas jurídicas. Pero en otros lados, en la primaria no te enseñan, secundaria tampoco, preparatoria tampoco. O sea, en la preparatoria a lo mejor te dan algo de algo cívico, pero realmente no te explican bien qué es el juicio de amparo, qué es la Constitución, qué derechos están ahí. Y realmente, o sea, que te expliquen cómo es que se concretizan esos derechos, a qué se refieren, ¿no? O sea, más allá, porque a lo mejor nos dicen,
en la primaria. El artículo 3 es de la educación, el artículo 5 es de Sí. de la libertad de comercio, el artículo 123 es del trabajo. Y párale de contar, pero no te explican, bueno, ¿y eso qué es? O sea, ¿cómo se materializa? O sea, ¿de qué sirve que ahí diga eso? Y creo que todas esas cuestiones, pues podríamos generar alguna buena colaboración con estas otras instituciones y igualmente que pudiera ser abierta a instituciones también privadas para que en el Poder Judicial, Claro. el Poder Judicial pueda acercarse a ellos. Y la otra también, tratar de hacer más difusión o más eco sobre criterios jurídicos relevantes, ¿no? O sea, todos esos temas que se dictan en las sentencias, hay veces que ahí se quedan. Incluso ni siquiera, a veces se supone que tendríamos que generar tesis aisladas o algo así para que sean un poco públicas. La verdad, la gente no se mete al Semanario Judicial de la Federación. Entonces tendríamos que buscar un espacio de difusión para explicar a la gente qué criterios estamos dando o qué estamos haciendo y que les van a beneficiar, o que nos beneficien a todas y a todos como sociedad. Claro. Luis, pues no me queda más que agradecerte. Mira, me quedo tranquilo porque veo que eres una persona que está completamente invadida del Poder Judicial. Sí, imagínate, 25 años ahí ya. Creo que estoy contaminado, ¿no? Es cierto. Exacto. Sí, corren mis venas el Poder Judicial. Y sobre todo me deja más tranquilo porque pues ya has desempeñado el cargo, ya tienes como esta experiencia. Realmente nada más es confirmar lo que ya venías haciendo, ¿no? Sí, claro, realmente sí. Confirmarlo, pero también la oportunidad de mejorarlo. Porque a lo mejor estando en funciones hay ciertas cosas que no puedes hacer. O sea, por ejemplo, a lo mejor yo no podría buscar el apoyo en una institución o en el propio consejo. Oye, yo quiero hacer esto. Bueno, que ahora ya no va a ser el consejo, ¿no? En el órgano de administración. Pero como persona titular, sí. Oye, yo soy el titular de tal tribunal y quiero que hagamos esto. Quiero impulsar esta política en el Poder Judicial. Yo creo que sí eso es lo que puede cambiar si la gente tiene a bien votar por mí 1 de junio. Perfecto. Luis, pues no me queda más que agradecerte que hayas aceptado la invitación. Ojalá nos dé la agenda para hacer una segunda parte. Ahorita vamos a grabar otros videos, Luis, y nada más, pues no sé si tengas algún mensaje final. No, pues nada más decirle a la gente, ¿no? O sea, mi intención siempre ha sido, tratar de dar soluciones justas, tratar de que la gente sepa que tiene sus derechos y que sus derechos están garantizados por el Poder Judicial. Es la garantía que les da la Constitución. Perfecto. Te lo agradezco mucho, Luis. A ti, gracias, Carlos. Terminamos.